Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con la página page number 96, and we have these exercises. We have 1, 2, 3, and 4. Okay, 4 exercises. Activity number 1 is listen and repeat, then write TH. Okay, we have to complete the exercise just writing TH. Ese sonido, the sound is like this: dad, this, there, think, 13, throw. No hace el sonido como si fuera una T. La TH hace ese sonido, ¿ok? That, this, there, think, 13, throw. ¿Ok? Y pues nada más es de ponerle ese TH, esa TH en cada uno de estos ejercicios, en estas palabras, ¿ok? Now, here, aquí fue donde estuvimos practicando esto. Lo hicieron muy bien. Así que espero que sigamos así, ¿ok? Listen up. They have this and that. This and that. They have these and those. These and those. Throw 3 things. Throw 3 things. 3 things. 3 things. Throw 3 things. Okidoki, lo estuvimos repasando, lo pudieron hacer muy bien. Los que faltaron por ahí a clase, lo pueden practicar aquí y el Monday si regresan ya a clase, pues lo podemos revisar, ¿ok? Now, we have another exercise, este de acá. Activity number 4, ahorita les digo porque el 3 nada más lo vamos a repasar un poquito. Activity number 4, bien fácil también. Son palabras with the TH sound. We just have to continue the pattern, la secuencia. Vean, this, that, this, that. What's next? ¿Cuál sigue? 3, 13, 13, 3. What's next? Think, think, throw, think. Ok, ustedes ya nada más hay que seguir la secuencia para saber cuál sigue, cuál ponemos ahí. Bueno, estos eran los ejercicios que hicimos en nuestro libro. Remember, we have to practice the tongue twister. ¿Qué es eso? The tongue twisters. Pues los ejercicios que les dejé ahí en Classroom. Nada más creo que 2 vieron el video. Se los dejo aquí en Classroom otra vez para que vean estos trabalenguas. The tongue twister en English. Está el del bat, el del vampiro. Está el de Peter Piper y el del ice cream. Así que vamos a practicarlos. Nos vemos entonces el Monday. Have a great weekend, guys. See you later.